¿Crees que después de 52 años despertando lado a lado con una persona, de repente la almohada está vacía y el hijo que criaste viene a hablarte de asilo? Parece que el mundo entero se voltea de cabeza de un solo golpe. Buenos días para quienes me están viendo por ahí. Mi nombre es Sebastián Herrera, tengo 79 años y nací allá en los ranchos de Michoacán. Pasé más de la mitad de mi vida cruzando este México de punta a punta como trailero, manejando esos trailers enormes, cargando todo tipo de mercancía. Hoy vivo en Veracruz, ciudad portuaria hermosa que me acogió después de que me retiré del volante. Conozco cada curva, cada subida y bajada de esas carreteras veracruzanas como la palma de mi mano. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Es bueno saber que hay gente como tú que todavía se detiene para escuchar las historias de un viejo como yo. Ya tengo casi 80 años encima y mucha carretera recorrida en el sentido literal de la palabra. Pasé la vida entera en el trabajo, ¿sabes? Noches y más noches sin dormir, volante en mano, ojo en la carretera. Mientras otros hombres de mi edad estaban en casa, yo estaba lejos, haciendo horas extras, agarrando fletes adicionales, todo para garantizar que no faltara nada en casa. Alicia, mi amada esposa, que Dios la tenga, sostenía todo con los niños. Fue así como logramos criar a nuestro hijo Eduardo, darle buena educación, carrera de contador y todo. No fue fácil, no. Hubo épocas que me quedaba casi un mes fuera de casa. Me perdí cumpleaños, graduación, el primer diente que se le cayó, todo por el trabajo. Cada peso que ganaba iba para construir nuestra casa propia o pagar la colegiatura de escuela particular de Eduardo. Nada era para mí, todo era para su futuro. Y es curioso cómo da vueltas la vida, ¿no? Cuando uno es joven, piensa que va a vivir para siempre, que va a tener tiempo de sobra para cosechar lo que sembró. Pero te voy a contar lo que pasó después de que mi Alicia se enfermó y cómo descubrí que no siempre quien más ayudaste es quien te va a tender la mano cuando más lo necesitas. ¿Quieres saber cómo un viejo trailero de casi 80 años le dio la vuelta a la situación? Entonces sígueme que te voy a contar esta historia que todavía me aprieta el pecho cada vez que la recuerdo. Nací en un lugarcito llamado Tres Cruces, en el interior de Michoacán, donde el frío llegaba a partirle los labios a uno en época de invierno. Mi papá era pequeño agricultor, sembraba un poco de todo, maíz, frijol, calabaza. La vida era sencilla, pero nunca pasamos hambre. Desde chico aprendí el valor del trabajo duro. A los 7 años ya estaba ayudando en la milpa, y a los 12 manejaba el tractor viejo que mi papá logró comprar después de años ahorrando. La escuela estaba lejos, unos 5 kilómetros de distancia, y yo iba caminando todos los días. Estudié solo hasta 4º año, no por falta de ganas, sino porque necesitaba ayudar en casa. Fue en esa época que me enamoré de los trailers que pasaban por la carretera principal. Me parecía bonito esos bichos grandes cortando la carretera, llevando carga para todo el país. Cuando cumplí 18 años, conseguí mi primera oportunidad como ayudante de trailero. Don Antenor, que transportaba madera de la región, me dio esa chance. «Muchacho listo como tú tiene futuro en la carretera», decía. Fui aprendiendo el oficio poco a poco, primero como ayudante, después como segundo chofer, y finalmente conseguí mi licencia y empecé a manejar solo. La vida de trailero no es fácil, no. Es polvo, es distancia, es soledad, es dormir en cabina apretada, es comer en restaurante de carretera, es bañarse con agua fría en gasolinera, pero también tiene sus bellezas. Conocí todo este México. Vi el amanecer en los horizontes más diversos. Hice amistades que llevo hasta hoy. Y fue así, rodando por el Golfo, que conocí a mi Alicia. Era 1969, yo tenía 23 años y hacía la ruta Tampico-Veracruz. Paré en un restaurante en Veracruz para almorzar y ahí estaba ella sirviendo los platos. Muchacha bonita, de ojos grandes y sonrisa fácil. Volví al mismo restaurante la semana siguiente
y la otra, y la otra más. Después de 6 meses de noviazgo, nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Nuestra vida juntos comenzó en un cuartito rentado en los fondos de una casa. No teníamos casi nada, solo una cama, una estufa de 2 hornillas y muchos sueños. Alicia siguió trabajando en el restaurante y yo seguía en las carreteras. En 1981 nació nuestro Eduardo, niño fuerte, listo, igualito a la mamá. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, le prometí que le daría todo lo que yo no tuve, y cumplí esa promesa con mucho sudor. Agarré las peores rutas, las más largas, las más cansadas, porque pagaban mejor. Mientras otros tráileros regresaban a casa el fin de semana, yo empataba un viaje con otro. El dinero que sobraba iba todo para el ahorro. Alicia administraba como nadie, estiraba cada peso. Eduardo creció y pronto mostró que tenía buena cabeza para los números. En la escuela siempre sacaba las mejores calificaciones en matemáticas. «Este niño va a ser doctor», decía Alicia orgullosa. En 1999 pasó el examen para contabilidad en la Universidad Veracruzana en Xalapa. Fue uno de los días más felices de nuestra vida. Para mantenerlo estudiando, tuve que esforzarme aún más. Compré un tráiler propio financiado y empecé a trabajar por cuenta propia. Era más arriesgado, pero también más lucrativo. Dormía menos, manejaba más. A veces pasaba 2-3 días despierto solo con café y mentas. Alicia se quejaba. Decía que me iba a morir en la carretera, pero yo sabía que era la manera de garantizar el futuro de nuestro hijo. Eduardo se graduó con honores en 2003. Pronto consiguió trabajo en una empresa grande de Veracruz. Subió rápido en su carrera. 2 años después conoció a Renata, una muchacha de familia tradicional de la ciudad, también contadora, y se casaron en 2006. La ceremonia fue elegante, cosa de gente rica. Me acuerdo de sentirme incómodo en el traje rentado, con manos callosas sosteniendo una copa de champán. Me sentía como pez fuera del agua, pero la sonrisa de mi hijo valía cualquier incomodidad. En los años siguientes, con mucho sacrificio, logramos comprar nuestra casa propia, una casita sencilla pero cómoda, en la colonia Revolución. También adquirimos un terrenito pequeño en la playa de Boca del Río, pensando en construir algo para el futuro. Fue en esa época que empecé a notar los primeros cambios en Eduardo. Las visitas se fueron haciendo más raras, las llamadas más cortas. Cuando venía a casa con Renata, hablaba más por celular que lo que conversaba con nosotros. Alicia decía que era normal, que hijo criado es así, que él tenía su vida que cuidar. Pero yo sentía que era más que eso. Parecía que le daba pena de nosotros, de nuestra sencillez. En 2015, a los 69 años, tuve que jubilarme. Un problema en la columna, consecuencia de tantos años mal sentado en la cabina del tráiler, me obligó a parar. La jubilación era pequeña, pero teníamos algunos ahorros y Eduardo siempre decía que si necesitábamos, él nos ayudaría. Vendí el tráiler, lo que me dio un dinerito extra que deposité en una cuenta de ahorros conjunta con Alicia. La vida se volvió más tranquila. Alicia y yo finalmente podíamos aprovechar el tiempo juntos. Íbamos a la playa, visitábamos amigos antiguos, cuidábamos nuestro huertito en el patio. Pensé que finalmente iba a poder descansar y aprovechar el fruto de tanto trabajo. Poco sabía que lo peor todavía estaba por venir y que la mayor decepción de mi vida vendría justamente de quien más amaba y por quien más me sacrifiqué. Fue en enero de 2023 que Alicia empezó a presentar un comportamiento extraño. Al principio eran solo pequeños olvidos, dónde dejó las llaves, el nombre de la vecina, olvidarse de apagar la estufa. Cosas que le pasan a cualquier persona de nuestra edad, pensé. Pero pronto noté que había algo diferente. Empezó a confundir nombres, fechas, mezclar recuerdos antiguos con acontecimientos recientes. Una tarde de domingo, estábamos sentados en el portal cuando me miró con los ojos perdidos y preguntó: «¿Usted es amigo de mi marido? Fue a buscar madera y ya regresa». Mi corazón se heló. Le expliqué que yo era Sebastián, su marido, y que estábamos casados hacía más de 50 años.
Se rió como si le estuviera contando un chiste y siguió esperando a que regresara ese tal marido. Esa misma semana la llevé al centro de salud del barrio. La doctora que nos atendió, una muchacha joven pero muy atenta, examinó a Alicia y nos mandó con un neurólogo. No quiero alarmarlos, don Sebastián, pero doña Alicia está presentando síntomas que necesitan investigarse con urgencia, dijo con una mirada preocupada que me puso más nervioso todavía. Le hablé a Eduardo en ese mismo momento. Hijo, tu mamá no está bien. Necesitamos ayuda para conseguir una cita con un especialista. La doctora dijo que puede ser serio. Se quedó de ver y regresar la llamada. 3 días después, todavía sin respuesta, le hablé de nuevo. Papá, ando muy ocupado en el trabajo. Apúntala en el seguro social, todo mundo lo usa, respondió secamente. Ni preguntó cómo estaba ni se ofreció a acompañarnos. Me pareció extraño, pero no quise hacer problema. La prioridad era cuidar a Alicia. Logré conseguir cita con un neurólogo por el IMSS, pero la cita sería hasta 3 meses después. 3 meses. ¿Cómo íbamos a esperar tanto tiempo viendo a Alicia cada día más perdida dentro de su propia cabeza? Hablé con doña Rosa, nuestra vecina y amiga de muchos años, y me sugirió que buscara una clínica particular. Sebastián, ustedes tienen algunos ahorros guardados, ¿no? La salud de Alicia vale cualquier sacrificio. Y eso fue lo que hice. Usé parte de nuestros ahorros y conseguí una cita para la semana siguiente con el doctor Paulo Méndez, un neurólogo respetado en Veracruz. Después de exámenes detallados y una serie de pruebas cognitivas, llegó el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Síndrome de Capgras. Es una condición neuropsiquiátrica rara, don Sebastián, explicó el médico. Doña Alicia cree que personas cercanas como usted fueron sustituidas por impostores idénticos. Es como si su cerebro reconociera su cara, pero no pudiera conectar con los sentimientos asociados a usted. Para ella usted se parece a su marido, pero no despierta las mismas emociones. Entonces concluye que usted es un impostor. Me quedé sin piso. ¿Cómo así, mi Alicia? Compañera de más de 50 años. Ya no me reconocía. ¿Cómo podía pensar que yo era un extraño? ¿Un impostor? El médico explicó que la condición era rara, especialmente en adultos mayores y generalmente asociada a otros problemas neurológicos que necesitarían tratamiento continuo y especializado. ¿Tiene seguro médico?, preguntó el doctor. Moví la cabeza negativamente. Nuestra jubilación apenas daba para los gastos básicos y ahora con los gastos de los exámenes habíamos usado buena parte de nuestras reservas. ¿Y su hijo no podría ayudar?, insistió el médico. Me dio pena, pero dije que sí, que el hijo era contador, tenía buena situación. El médico entonces recomendó iniciar el tratamiento lo antes posible, indicando una clínica especializada en trastornos neurológicos. Los voy a mandar con la doctora Elena en la clínica Neurovida. Ella es especialista en estos casos raros y podrá desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Esa misma noche, Eduardo y Renata aparecieron en casa. Era raro que vinieran sin avisar. Entonces, ya me imaginé que el médico debía haber hecho contacto como prometí que autorizaría. Papá, nos enteramos de lo de mamá, empezó Eduardo sentándose en la mesa de la cocina. Alicia estaba acostada en el cuarto. Últimamente se cansaba fácilmente y prefería estar aislada. ¿Qué exactamente tiene? Expliqué sobre el síndrome de Capgras como pude, repitiendo las palabras difíciles que el doctor me había dicho. Conté que ahora me veía como un impostor, que a veces me tenía miedo, que en otros momentos me trataba como un extraño educado que estaba hospedado en su casa. ¿Y tiene tratamiento, papá?, preguntó Eduardo sin demostrar mucha emoción. Sí tiene, hijo. El médico recomendó una especialista, pero es en una clínica particular. Ya gasté buena parte de nuestros ahorros con los exámenes iniciales. Pensé que tal vez podrías ayudarnos. Es tu mamá, al fin y al cabo. Eduardo y Renata intercambiaron miradas. Fue Renata quien tomó la palabra, con esa manera fría suya que nunca me cayó bien. Sebastián, nosotros andamos con las finanzas apretadas. Acabamos de cambiar de carro. Estamos remodelando la casa de playa. ¿La casa de playa? ¿Compraron una casa en la playa?,
interrumpí sorprendido. Nunca habían mencionado eso antes. Eduardo pareció incómodo. Compramos el año pasado, papá. No lo mencioné porque, bueno, no salió el tema. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi hijo tenía dinero para comprar una casa de playa, pero no para ayudar en el tratamiento de su propia madre. Mira, papá, continuó Eduardo. Nosotros anduvimos platicando y creemos que lo mejor sería poner a mamá en una institución especializada. Hay lugares buenos que el Seguro Social cubre y ustedes no tendrían gastos. ¿Institución? Estás hablando de asilo. Tu mamá no está loca, Eduardo. Solo está enferma y necesita tratamiento. No es asilo, papá. Es una clínica geriátrica. Ahí tendría cuidado de profesionales las 24 horas. Usted ya tiene casi 80 años. ¿Cómo va a cuidarla solo? ¿Y si le da un episodio? ¿Y si se escapa de casa? ¿Y si lo lastima pensando que usted es un invasor? Esas palabras me pegaron como pedradas. No podía creer que mi propio hijo estuviera sugiriendo mandar a su madre a un asilo, como si fuera una carga, un problema que hay que quitar. Vamos a pensar con calma, intervino Renata con su voz calculada. Estamos hablando del bienestar de doña Alicia. Eduardo tiene razón, Sebastián. Usted no va a poder cuidarla solo. Nosotros hasta podemos ayudar a encontrar un lugar bueno. ¿Y nuestra casa? ¿Qué pasaría con la casa?, pregunté, ya desconfiando del rumbo de esa conversación. Bueno, Eduardo se rascó la cabeza. Podríamos vender la casa para costear la institución. Lo que sobre se quedaría guardado para emergencias. Usted podría vivir con nosotros o encontraríamos un lugar adecuado también. ¿Un lugar adecuado? ¿Quieres decir otro asilo ahora también para mí? Mi voz salió temblorosa, mezclando rabia y tristeza. Papá, no es así. Estamos tratando de ayudar. Nos preocupamos por ustedes. La conversación terminó sin resolución. Se fueron prometiendo pensar en alternativas, pero yo ya había entendido todo. Mi hijo, que crié con tanto sacrificio, para quien di todo lo que pude, ahora nos veía como un problema, un inconveniente en su vida perfecta, con carros nuevos y casa de playa. Esa noche me senté al lado de la cama donde Alicia dormía. Por un breve momento, cuando despertó, me miró y sonrió como en los viejos tiempos. Sebastián, llamó bajito. ¿Eres tú de verdad? Tomé su mano con lágrimas en los ojos y respondí que sí. Era yo, su marido, su compañero. El momento de lucidez duró poco. Pronto su mirada volvió a estar distante y preguntó cuándo regresaría su verdadero marido. En los días siguientes, Eduardo empezó a aparecer con más frecuencia, siempre acompañado de Renata. Traían folletos de residenciales para adultos mayores, todos con fotos bonitas y descripciones que los hacían parecer hoteles de lujo. Hablaban de calidad de vida, atención especializada, ambiente acogedor, pero yo sabía lo que eso realmente significaba. En una de esas visitas, mientras preparaba café en la cocina, oí a Renata susurrándole a Eduardo en la sala: «La casa debe valer unos 600,000. Después de que la vendamos, podemos finalmente terminar la remodelación en la casa de playa y aún comprar ese terreno de al lado del que te hablé». Me quedé paralizado, la taza temblando en mi mano. Entonces era eso. No era preocupación por el bienestar de Alicia o por el mío. Era codicia. Querían nuestra casa, nuestro pequeño patrimonio, construido con tanto sudor. La situación empeoró cuando, una semana después, Eduardo apareció solo con una carpeta llena de papeles. «Papá, traje unos documentos para que organicemos las cosas», dijo, tratando de sonar casual. «Son solo algunos poderes para que yo pueda cuidar las finanzas de ustedes, ayudar con los trámites de la venta de la casa, ese tipo de cosas». Tomé los papeles con manos temblorosas. Entre ellos reconocí una autorización para la interdicción judicial de Alicia, declarándola incapaz de responder por sus actos. Había también un poder dando facultades plenas a Eduardo sobre nuestros bienes, incluyendo autorización para venta de inmuebles. «¿Crees que soy tonto, Eduardo?», pregunté, sintiendo la sangre hervir en las venas. «¿Crees que solo porque manejé tráiler toda la vida no sé leer un documento? ¿Quieres interdecir a tu mamá y apoderarte de nuestro dinero?»
papá, no es nada de eso. Es solo para facilitar las cosas, para que yo pueda ayudarlos a resolver asuntos prácticos sin tener que estar molestándolo a cada rato. ¿Molestando? Así es como ves a tu papá ahora, como una molestia. Mis manos temblaban tanto que dejé caer los papeles al suelo. Toma tus documentos y vete de mi casa. No firmo nada de eso. Eduardo cambió de postura inmediatamente. El tono conciliador dio lugar a la frialdad que ya conocía bien. Usted no está siendo razonable, papá. Mamá está enferma. Necesita cuidados especializados. Usted no puede cuidarla solo. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ustedes? Oí a Renata hablando de vender nuestra casa para remodelar la casa de ustedes en la playa. Ustedes no están preocupados por nosotros. Tienen el ojo puesto en nuestro dinero. Eso es un absurdo. Usted se está volviendo paranoico igual que mamá. Esas palabras me pegaron como una puñalada. Mi propio hijo comparándome con la enfermedad de mi esposa, insinuando que yo también estaba perdiendo la cabeza. Fue la gota que derramó el vaso. «¡Sal de mi casa ahora!», grité, señalando la puerta. Eduardo recogió los papeles del suelo, me miró con una mezcla de rabia y frustración y salió dando un portazo. Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida. Me senté en la orilla de la cama, observando a Alicia dormir. Se veía tan frágil, tan indefensa. ¿Cómo podría protegerla? ¿Cómo podría garantizar que recibiera el tratamiento adecuado sin tener que venderla a un asilo? ¿Y qué pasaría si Eduardo decidiera llevar adelante esa interdicción aún sin mi firma? Fue cuando tuve una pesadilla despierto. ¿Y si lograba convencer a un juez de que Alicia estaba incapacitada y yo tampoco tenía condiciones de cuidarla o administrar nuestros bienes? ¿Y si usaba la enfermedad de ella contra nosotros dos? La simple idea de perder a mi Alicia en un asilo y aún ver nuestra casa, nuestro rinconcito construido con tanto sacrificio, ser vendida para satisfacer la codicia de mi hijo y mi nuera, me llenó de pánico. Esa misma noche, tomé una decisión. Si era guerra lo que querían, guerra tendrían. Pero no iba a pelear con las mismas armas que ellos. No iba a usar golpes bajos ni trampas. Iba a usar algo que ni se imaginaban que tenía, sabiduría de viejo y un as escondido desde hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, desperté decidido. Había pasado la noche en vela pensando, recordando cosas del pasado, haciendo cuentas mentalmente. Preparé un café fuerte. Le di los medicamentos a Alicia, que estaba teniendo un buen día. Me reconoció y hasta me dijo, «Mi viejo querido», y salí a resolver las cosas. Mi primer destino fue el banco, donde teníamos nuestra cuenta conjunta, Alicia y yo. Era viernes, día de pago de la jubilación. El gerente, don Marcos, me conocía desde hacía años. Era hijo de un antiguo compañero trailero. «Don Sebastián, qué bueno verlo. ¿Cómo está doña Alicia?», preguntó genuinamente interesado. «No está bien, Marquitos, por eso estoy aquí». Le conté sobre la enfermedad de Alicia, sobre los planes de Eduardo, sobre mi miedo de que tratara de interdecirnos a los dos para apoderarse de nuestro patrimonio. Don Marcos escuchó todo con atención y preocupación. «¿Qué quiere hacer?», preguntó al final. «Quiero transferir todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta solo a mi nombre. Quiero bloquear cualquier acceso de Eduardo a nuestras finanzas y necesito saber exactamente cuánto tenemos, incluyendo ese dinero de la venta de mi tráiler que invertí hace años». El gerente trabajó en la computadora, verificó las cuentas, hizo algunos cálculos. «Don Sebastián, usted y doña Alicia tienen un total de 278,432 pesos en las cuentas conjuntas. Es una buena cantidad. ¿Y esa inversión especial que hizo cuando vendió el tráiler?», don Marcos verificó. «Esa que usted pidió que no apareciera en el estado mensual está rindiendo bien. Son otros 163,859 pesos. ¿Eduardo sabe de esa inversión?», pregunté. «No, señor. Como usted pidió, no aparece en los estados regulares
y solo se puede mover con su presencia física y clave presencial. Sentí un alivio, al menos eso estaba seguro. Quiero sacar todo, Marquitos, hasta el último peso. El gerente abrió los ojos. ¿Todo, don Sebastián? Son más de 440,000 pesos. Todo y quiero hoy. Voy a necesitar unas horas para separar esa cantidad. ¿Puede regresar después del almuerzo? Acepté y salí del banco con el corazón más ligero. Mi siguiente destino era la notaría. Recordé algo que guardé por años, sin nunca mencionar a Eduardo o a nadie. Cuando compramos nuestra casa en 2010, hice un documento especial, una especie de seguro para el futuro. En la notaría me atendió doña Cecilia, una señora casi de mi edad que conocía todos los documentos de esa ciudad. Doña Cecilia, necesito verificar una escritura que hice hace años. Es sobre mi casa en la colonia Revolución. Ella verificó en los registros y trajo una carpeta amarillenta. Ah, sí. La escritura con cláusula de inalienabilidad e inembargabilidad vitalicia, ¿correcto? Exacto, exclamé casi emocionado de que se acordara. ¿Todavía es válida? Claro que sí, don Sebastián. Usted registró esa casa con una cláusula que impide la venta o embargo del inmueble. Mientras usted o doña Alicia estén vivos, nadie puede obligarlos a vender, ni siquiera con orden judicial. Fue una decisión muy sabia en su momento. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo. Me había olvidado de los detalles, pero sabía que había hecho algo para proteger nuestra casa. En su momento, fue solo una precaución, pues aún pagaba el financiamiento del tráiler y temía que si algo salía mal, pudieran quitarnos nuestra casa. Nunca imaginé que ese documento un día me protegería de mi propio hijo. Y hay una cosa más, doña Cecilia, quiero hacer un testamento hoy mismo. Ella me explicó el proceso. Dijo que necesitaríamos testigos, que tendría un costo. Acepté todo. Quería dejar bien claro cómo mis bienes deberían distribuirse después de mi partida, y no sería de la forma como Eduardo se imaginaba. Después de la notaría, pasé a la inmobiliaria de don Jonás. Él me había ayudado a comprar la casa y también ese terrenito en Boca del Río que Eduardo ni sabía que existía. Don Jonás, ¿cuánto vale ese terreno que compré en Boca del Río en 2012? Él consultó los registros, hizo algunas llamadas y regresó con una sonrisa. Don Sebastián, usted hizo una excelente inversión. Esa área se valorizó mucho en los últimos años. Su terreno hoy vale cerca de 1,200,000 pesos. Casi me caigo de la silla. 1,200,000 pesos. Exacto. Se construyó un condominio de lujo justo al lado. Se valorizó toda la región. Si quiere vender, tengo compradores interesados. Pensé un poco. Ese terreno era nuestro ahorro secreto, comprado poco a poco con el dinero extra que conseguía en fletes especiales. Nunca le conté a Eduardo, pues quería que fuera una sorpresa para cuando tuviera hijos. Sería nuestra herencia para los nietos que nunca llegaron. Quiero vender, don Jonás, pero necesito que sea rápido y discreto. Él garantizó que podría agilizar la venta, tal vez con algún descuento, para hacerla más atractiva y rápida. Acepté. Aún con descuento sería mucho dinero. Dinero que usaría para garantizar que Alicia tuviera el mejor tratamiento posible para su condición rara. Regresé al banco a media tarde. Don Marcos me esperaba con una maleta y un guardia particular que él mismo había contratado para acompañarme. Don Sebastián, está todo aquí como usted pidió. Lo separé en paquetes más pequeños para facilitar. El guardia lo va a acompañar hasta donde usted necesite. Agradecí la ayuda y expliqué que no iría a casa todavía. Tenía un lugar más que visitar. Mi último destino ese día fue la clínica Neurovida, donde trabajaba la doctora Elena que el neurólogo había recomendado. Llegué ahí al final de la tarde, agotado, pero determinado. La doctora Elena me recibió aún sin cita, después de que expliqué brevemente la situación en la recepción. Era una mujer de mediana edad, con ojos gentiles y una presencia tranquilizadora. Le conté todo el caso de Alicia, le mostré los exámenes, expliqué sobre el síndrome de Capgras y, por último, revelé mi situación familiar. Doctora, mi hijo quiere internar a mi esposa en un asilo cualquiera por el Seguro Social y vender nuestra casa.
No voy a permitir eso. Quiero que ella tenga el mejor tratamiento posible y estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. La doctora examinó los exámenes con cuidado y confirmó que la condición de Alicia era de hecho rara y compleja. El síndrome de Capgras es desafiante, don Sebastián, pero hemos tenido buenos resultados con una combinación de medicamentos, terapia cognitiva y estimulación neural. No puedo prometerle cura, pero podemos mejorar significativamente su calidad de vida y retrasar el avance de los síntomas. ¿Cuánto costaría ese tratamiento, doctora? Ella hizo algunos cálculos, consultó tablas en la computadora. Un tratamiento completo, incluyendo medicaciones específicas que no están cubiertas por el seguro social, consultas regulares, terapias complementarias. Estaríamos hablando de aproximadamente 15,000 pesos por mes. Inicialmente. Con el tiempo, si hay mejoría, podemos reducir a tratamientos de mantenimiento. 15,000 por mes era mucho dinero para un jubilado como yo, pero con la venta del terreno y nuestros ahorros, tendríamos suficiente para años de tratamiento. Y más importante, Alicia se quedaría en casa conmigo, donde siempre fue su lugar. Trato hecho, doctora. ¿Cuándo podemos empezar? Podemos iniciar los procedimientos administrativos mañana mismo. Necesitaré que traiga a su esposa para una evaluación inicial. Y hay un detalle, interrumpí. Mi hijo está tratando de conseguir una interdicción judicial para mi esposa. Si lo logra, ¿podrá interferir en su tratamiento? La médica pensó un poco. En teoría, sí. Si él es nombrado su curador, podrá tomar decisiones médicas en su lugar. Pero ese no es un proceso simple o rápido. Exige dictámenes médicos, audiencias judiciales. ¿Y si pago todo el tratamiento por adelantado? ¿Un año completo, por ejemplo? Ella pareció sorprendida. Bueno, eso sería inusual, pero posible. Tendríamos que preparar un contrato especial con garantías para ambas partes. Abrí la bolsa que cargaba y mostré parte del dinero que había sacado. Hablo en serio, doctora. Quiero garantizar que pase lo que pase conmigo o con los intentos de mi hijo, mi Alicia reciba el tratamiento que necesita. Al día siguiente regresé con Alicia para la evaluación inicial. Fue un día difícil. Ella estaba confundida, me decía señor Gentil, y preguntaba repetidamente cuándo regresaría el verdadero Sebastián. Pero la doctora Elena fue paciente y hábil, ganándose su confianza poco a poco. Firmamos un contrato de tratamiento por 18 meses, pagado íntegramente por adelantado. Eran 270,000 pesos, casi todo el dinero que teníamos en las cuentas bancarias, pero valdría cada peso si podía darle a Alicia una oportunidad de mejoría, de reconexión, aunque fuera temporal, con la realidad y conmigo. Mientras tanto, don Jonás logró vender el terreno en Boca del Río en tiempo récord. El comprador aceptó pagar 950,000 pesos de contado, un descuento considerable, pero aún una cantidad que cambiaría nuestras vidas. El dinero fue depositado directamente en una nueva cuenta que abrí en otro banco, esta vez solo a mi nombre. Cuando Eduardo apareció en casa 3 días después, acompañado de un hombre de traje que se presentó como abogado, ya estaba preparado. «Papá, trajimos algunos documentos importantes para discutir», empezó Eduardo con un tono falsamente conciliador. «¿Qué documentos?», pregunté fingiendo inocencia. El abogado tomó la palabra. «Señor Sebastián, soy el LIC, Ricardo, especialista en Derecho Familiar y de Adultos Mayores. Su hijo me contrató para auxiliar en el proceso de cuidados para doña Alicia. Tenemos aquí una solicitud de interdicción parcial solo para cuestiones médicas y financieras. Es para su bien». «Entiendo», respondí calmadamente. «¿Y ya fueron al banco a verificar nuestras cuentas?». Eduardo pareció sorprendido con la pregunta. «Todavía no, papá». «¿Por qué?». «Por nada, solo curiosidad». «¿Y también ya vieron la escritura de la casa?». Ahora fue el abogado quien pareció confundido. «¿Cuál es el interés de la escritura en este momento, señor Sebastián?». «Solo estoy tratando de entender el plan de ustedes. Interdecir a Alicia, vender la casa, meterla en un asilo y quedarse con el dinero». «¿Estoy en lo cierto?». «Papá, ¿cómo puedes pensar algo así?».
Eduardo trató de parecer indignado, pero yo conocía a mi hijo. Sabía cuándo estaba mintiendo. «Déjame ahorrarles tiempo», dije, levantándome con dificultad de la silla. Fui hasta un cajón y saqué una carpeta con documentos. «Esto de aquí es la escritura de nuestra casa. Tiene una cláusula especial que impide la venta mientras Alicia o yo estemos vivos. Ni con orden judicial pueden obligarnos a vender». El abogado tomó el documento, lo leyó rápidamente y su cara cambió. «Esto es inusual. Y hay más», continué. «Las cuentas bancarias están vacías. Todo el dinero fue sacado legalmente por mí como titular. Ah, ese terreno en Boca del Río que nunca mencioné para ti, Eduardo. Acabo de venderlo por casi 1 millón de pesos». Eduardo se puso pálido. «¿Terreno? ¿Qué terreno?» «Ese que compré poco a poco mientras tú estabas muy ocupado para visitar a tus papás. Quedaba cerca de esa tu casa de playa a la que nunca nos invitaste a conocer». El abogado parecía incómodo. «Ahora, señor Eduardo, creo que necesitamos hablar en privado». «No necesita salir de mi casa, licenciado», dije con una calma que ni yo sabía que tenía. «Ya terminé. Solo quiero que ustedes sepan que Alicia ya está en tratamiento en la clínica Neurovida con la doctora Elena. El tratamiento está pagado por adelantado por 18 meses. Ella se va a quedar aquí conmigo en nuestra casa, recibiendo los mejores cuidados que el dinero puede pagar». «No puedes hacer eso». Eduardo estaba furioso. «Ahora mamá necesita supervisión constante. No puedes cuidarla solo». «Ah, pero no voy a cuidarla solo. Con el dinero de la venta del terreno, contraté 2 cuidadoras profesionales que se van a turnar aquí en casa. Doña Rosa, nuestra vecina, también va a ayudar. Y hay un equipo médico que vendrá regularmente para seguimiento». Eduardo estaba sin palabras. Todo su plan de apoderarse de nuestros bienes se había desmoronado en pocos minutos. «Y hay una cosa más», agregué, sacando otro documento de la carpeta. «Este es mi nuevo testamento. En él dejo claro que tú, Eduardo, solo recibirás la parte legítima a la que tienes derecho por ley. El resto de mis bienes va para una fundación que creé hoy mismo, el Instituto Alicia Herrera, dedicado a investigaciones sobre enfermedades neurológicas raras y al apoyo a adultos mayores abandonados por sus familias». El abogado carraspeó claramente incómodo. «Señor Eduardo, creo que no hay más nada que tratar aquí. Su padre parece perfectamente capaz de administrar sus bienes y cuidar de su esposa». Eduardo me miró con una mezcla de rabia e incredulidad. «No puedes hacerme esto, papá. Soy tu único hijo». «Sí, lo eres, y justamente por eso esperaba más de ti. No vine al mundo para servir de jubilación complementaria para ti y tu esposa, ni Alicia tampoco». El abogado ya estaba guardando sus documentos, listo para irse. Eduardo todavía trató de argumentar. Amenazó con impugnar el testamento. Dijo que probaría que yo no tenía condiciones de cuidar a Alicia, pero eran palabras vacías, y él lo sabía. Cuando finalmente se fueron, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber llegado a ese punto con mi único hijo, alivio por haber logrado proteger a Alicia y garantizar que recibiera los cuidados que merecía. Regresé al cuarto donde Alicia descansaba. Estaba teniendo uno de sus momentos de lucidez, lo que se volvía cada vez más raro. «¿Era Eduardo?», preguntó con la voz débil. «Sí era, mi amor». Parecía enojado. «¿Qué pasó?». No quise perturbarla con toda la verdad. «Nada serio, solo un desacuerdo sobre cómo cuidarte mejor». Ella sonrió y tomó mi mano. «Siempre me has cuidado bien, Sebastián, desde esa primera vez en el restaurante, cuando regresabas todas las semanas solo para verme». Ese momento de claridad, ese breve reconocimiento, valió más que todo el dinero que había gastado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Y voy a seguir cuidándote, mi amor, hasta el último día». En las semanas siguientes, nuestras vidas entraron en un ritmo. Las cuidadoras, Marcela y Juliana, se turnaban en horarios de 12 horas. El equipo de la doctora Elena venía 3 veces por semana para sesiones de terapia, ajustes de medicación, monitoreo. Poco a poco, Alicia empezó a presentar pequeñas mejorías. Los episodios de no reconocerme
disminuyeron en frecuencia e intensidad. Eduardo todavía trató de interferir algunas veces. Llegó a buscar otro abogado, trató de cuestionar mi sanidad mental, insinuó que estaba siendo manipulado por médicos inescrupulosos, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Los dictámenes médicos confirmaban que Alicia estaba recibiendo tratamiento adecuado y que yo estaba perfectamente capaz de tomar decisiones. El golpe final llegó cuando descubrió que había donado una cantidad significativa para iniciar las actividades del Instituto Alicia Herrera. La fundación ya estaba oficialmente registrada y comenzaba a desarrollar proyectos de investigación en alianza con universidades. Su nombre e imagen estaban ligados a una causa noble, quisiera él o no. Un domingo por la mañana, casi 3 meses después de esa confrontación en nuestra casa, Eduardo apareció solo. Parecía abatido, menos arrogante. «Papá, ¿podemos platicar?», pidió, casi humilde. Lo dejé entrar. Alicia estaba en el cuarto durmiendo después de tomar la medicación de la mañana. Renata pidió el divorcio, dijo, sin rodeos. Eso me sorprendió. «Lo siento, hijo». «No lo sientas. Ella solo se quedó conmigo mientras pensó que había dinero fácil viniendo. Cuando le conté que habías bloqueado todo, que no iba a salir la venta de la casa, que habías donado parte del dinero, simplemente dijo que eso no era lo que ella quería para su vida». No dije nada. Parte de mí sentía lástima por él. Otra parte pensaba que era solo lo que se merecía. «Papá, yo me equivoqué feo contigo y con mamá. Me dejé llevar por Renata, por la codicia. Yo no era así antes, tú lo sabes». «Lo sé, hijo. Eras un buen muchacho». «¿Todavía puedo ser un buen hijo? ¿Todavía se puede arreglar?». Lo miré largamente. Vi la sinceridad en sus ojos, pero también sabía que la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. «No lo sé, Eduardo. Va a depender de tus acciones de aquí en adelante, no de tus palabras». Él asintió, comprendiendo. ¿Puedo ver a mamá?» «Puedes, pero está durmiendo ahora, y dependiendo del día, puede que no te reconozca. Es parte de la enfermedad». «Lo sé». Leí sobre eso, sobre el síndrome de Capgras. Investigué mucho desde ese día. Eso me sorprendió positivamente. Al menos se estaba informando. «Papá, sé que no lo merezco, pero ¿puedo venir más seguido? ¿Ayudar a cuidarla? ¿Conocer el trabajo que está haciendo la clínica?». Pensé un poco antes de responder. Parte de mí quería mandarlo a volar, decirle que ya era muy tarde. Pero otra parte, tal vez la parte que todavía se acordaba del niño que un día fue, quiso darle esa oportunidad. «Puedes, hijo, pero voy a ser sincero. Voy a estar vigilando. Una vez traicionado, 2 veces precavido». Él asintió aceptando los términos. En ese momento, ya no éramos un papá anciano y un hijo ingrato planeando abandonarlo. Éramos simplemente 2 hombres tratando de reconstruir algo que había sido roto por amor a una mujer que, aún perdida dentro de su propia mente, todavía era el centro de nuestras vidas. Ya han pasado casi 2 años desde ese día en que Eduardo apareció con la cabeza gacha, pidiendo una segunda oportunidad. Muchas cosas cambiaron desde entonces. La vida tiene esas vueltas que uno no espera, principalmente cuando uno ya tiene la edad avanzada como yo. El tratamiento de Alicia tuvo altos y bajos. El síndrome de Capgras no tiene cura, como la doctora Elena siempre se encargó de dejar claro, pero los medicamentos y las terapias ayudaron a disminuir los episodios. Hubo días que me reconoció completamente, me llamó por mi nombre, recordó historias de nuestro pasado, hasta bromeó, diciendo que yo seguía siendo terco, como siempre. En esos días, parecía que el mundo volvía a girar bien. En otros momentos, me miraba como si fuera un extraño. «¿Dónde está Sebastián?», preguntaba con los ojos asustados. En esos días, me sentaba a su lado, tomaba su mano arrugada entre las mías y contaba historias de nuestro pasado. Hablaba del restaurante donde nos conocimos, de la primera vez que la llevé a pasear en el tráiler, del nacimiento de Eduardo. A veces, un brillo de reconocimiento surgía en sus ojos. Otras veces,
Solo sonreía educadamente, como quien escucha historias de un desconocido gentil. Eduardo. Eduardo me sorprendió. Al principio pensé que solo era actuación, que pronto volvería a las viejas mañas, pero el tiempo fue pasando y se mostró realmente arrepentido. Empezó a aparecer 2, 3 veces por semana. Traía frutas que a mamá le gustaban, se sentaba con ella, conversaba, aun cuando ella no lo reconocía. Hubo días que salió llorando de tanto que le dolía, pero nunca dejó de regresar. Me contó que hizo terapia, que entendió cómo se había dejado llevar por el dinero y por la influencia negativa de Renata. El divorcio fue difícil. Perdió la casa de playa en la separación. Tuvo que empezar de nuevo en un departamento rentado. «Papá fue lo mejor que me pasó», me dijo cierta vez. «Perdí bienes materiales, pero recuperé mi humanidad». El Instituto Alicia Herrera creció más de lo que podría imaginar. Empezamos pequeños, financiando investigaciones sobre trastornos neurológicos raros, pero pronto expandimos a un programa de apoyo a adultos mayores que, como yo casi fui, son abandonados por las familias. Eduardo empezó a involucrarse como voluntario y, para mi sorpresa, tenía talento para la cosa. Con el tiempo, asumió la administración financiera del instituto, poniendo su conocimiento de contabilidad para un buen uso. Hoy ya atendemos más de 200 adultos mayores en Veracruz y ciudades vecinas. En la última primavera, Alicia tuvo una neumonía fuerte. Fueron semanas difíciles en el hospital. Yo no me moví de ahí. Eduardo se turnaba conmigo en las noches, no me dejaba dormir en esas sillas incómodas. «Papá, usted también necesita cuidarse», insistía. Alicia se recuperó, pero quedó más frágil. Los médicos dijeron que fue por poco. Fue después de ese susto que resolví oficializar algo en lo que ya venía pensando desde hacía tiempo. Llamé a Eduardo. Me senté con él en el portal de casa, como en los viejos tiempos, y le dije: «Hijo, quiero formalizar tu posición en el instituto. Quiero que asumas la presidencia». Él me miró sorprendido. «Pero papá, el instituto es tu sueño, tu creación». Era. Ahora es nuestro sueño. «Estoy muy viejo para lidiar con la burocracia, con las reuniones. Tú has hecho un trabajo excelente. Todos lo reconocen. Es hora de pasar la estafeta». Eduardo se emocionó. No podía esconderlo. «¿Estás seguro, papá?» «Estoy, pero con una condición. El nombre sigue siendo Alicia Herrera y el propósito sigue siendo el mismo. Jamás cambiaría eso, papá. Nunca». Ese día sentí que había completado un ciclo. El hijo que casi me manda a un asilo, ahora lideraba una institución que ayudaba a adultos mayores a no tener el mismo destino. La vida sí está llena de ironías. Hoy nuestra rutina es tranquila. Alicia todavía tiene días buenos y malos, pero las cuidadoras ya saben lidiar con los episodios. Marcela, especialmente, tiene una manera especial con ella. Cuando Alicia está confundida, Marcela pone esas músicas antiguas que bailábamos al inicio del matrimonio. Es impresionante cómo la música abre puertas en la memoria que creíamos cerradas para siempre. Rosa, nuestra vecina, sigue siendo un ángel en nuestra vida. Todas las tardes viene a tomar un café, trae un pastelito casero y se queda platicando amenidades con Alicia. No sé si es coincidencia, pero noté que después de que Rosa se va, Alicia se queda más calmada, más conectada, como si la presencia de la vieja amiga trajera de vuelta fragmentos de la persona que fue. No voy a mentir, hay días que es difícil. Hay días que lloro escondido en el baño después de que Alicia me mira y pregunta: ¿quién soy yo? Justo yo que compartí más de medio siglo de vida con ella. Pero aprendí que el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar, sin esperar nada a cambio. La lección más importante que aprendí en estos últimos años fue sobre el perdón. Perdonar a Eduardo no fue fácil. Había momentos que el rencor volvía, que me acordaba de esos papeles de interdicción, de esas conversaciones sobre asilo, y la sangre me hervía en las venas, pero fui dándome cuenta de que el rencor solo me estaba envenenando. Eduardo estaba realmente cambiado, se estaba esforzando, merecía una segunda oportunidad. Otra lección fue sobre preparación.
Si no hubiera sido precavido allá atrás, si no hubiera guardado dinero sin contarle a nadie, si no hubiera hecho esa escritura especial. No quiero ni pensar en lo que habría pasado con Alicia. Siempre fui un hombre sencillo, un trailero de manos callosas, pero nunca fui tonto. La carretera te enseña a prever los peligros antes de que aparezcan. Y está la cuestión del dinero. Descubrí que es importante, sí, pero solo cuando se usa para lo que realmente importa. Todo ese dinero que junté a lo largo de la vida, que sudé para ahorrar, hoy se está usando para darle comodidad a mi esposa y para ayudar a otros adultos mayores que no tuvieron la misma suerte. No hay satisfacción mayor. Ayer mismo, Eduardo me llevó a conocer la nueva sede del instituto. Es una casona antigua que fue remodelada con jardín, salones de actividades, consultorios médicos. En la entrada hay un retrato grande de Alicia, de esa época del restaurante, con esa sonrisa que me conquistó hace más de 50 años. Cuando vi eso, no pude aguantar las lágrimas. ¿Te gustó, papá?, preguntó Eduardo emocionado. Me gustó mucho, hijo. Tu mamá estaría tan orgullosa de ver esto. Va a ver, papá. En los días buenos vamos a traerla aquí. La doctora Elena piensa que será bueno para ella tener contacto con otras personas, otras historias. La vida es curiosa. Cuando Alicia se enfermó y Eduardo trató de mandarnos al asilo, pensé que era el fin, que todo lo que construimos se iba a perder, que nuestros últimos días serían de soledad y abandono. Pero mira dónde estamos ahora. Alicia recibiendo el mejor tratamiento posible, Eduardo transformado, un instituto ayudando a cientos de adultos mayores y yo con la conciencia tranquila de quien hizo lo que tenía que hacer. Si estás enfrentando algo difícil ahora, si sientes que fuiste injusto, traicionado o abandonado, quiero dejarte un consejo de viejo. No te rindas. No dejes que el rencor consuma tu corazón. Usa tu experiencia, tu sabiduría para darle la vuelta a la situación. Pero hazlo sin rencor, sin deseo de venganza, porque al final de cuentas, la verdadera victoria no es humillar a quien te hizo mal, es construir algo bueno a partir del mal que te hicieron. Hoy, cuando miro por la ventana y veo a Eduardo llegando con las compras, con esa sonrisa de hijo que reencontró el camino, siento una paz que ni sabía que existía. Y cuando Alicia tiene un momento de claridad, me reconoce y me dice, mi viejo, siento que todo sacrificio valió la pena. No importa cuánto duren esos momentos, son más valiosos que todo el oro del mundo. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra reconexión. Y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.